Eh, dígame, el problema que enfrenta hoy la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que supuestamente, bueno, se le ha negado la licenciatura, pero hay muchos entredichos. La comunidad universitaria, que son miles de alumnos, no conocen cuál es la realidad ni lo que se viene. Por favor, ¿podría explicar Sí, qué es lo que cómo viene? no. En primer lugar, creo que es importante que los padres sepan, la universidad no cierra, ¿no? Ujú. La universidad continúa brindando su servicio educativo. Por otro lado, todos los grados y títulos que brinda la universidad van a ser plenamente reconocidos y registrados en la SUNEDU sin ningún problema. Ujú. Lo que sí se suspende de manera inmediata son los exámenes de admisión porque el Estado no puede aceptar que estudiantes jóvenes ingresen a universidades que no cumplen las condiciones básicas de calidad. Ahora, esta lamentable situación lo que va a traer como consecuencia es que se elabora y se aprueba un plan de emergencia para que en un plazo máximo de 12 meses la universidad se vuelva a presentar al proceso de licenciamiento. Ujú. Eso quiere decir que ahora el Ministerio de Educación va a asumir el liderazgo de este proceso del plan de emergencia con el objetivo de que la universidad en el más breve plazo pueda volver a presentarse al proceso de licenciamiento de la SUNEDU y que finalmente la SUNEDU le otorgue el licenciamiento habiendo cumplido las condiciones básicas de calidad. Son Sí. 25 indicadores básicamente que no se han levantado durante 3 años que tiene este proceso de licenciamiento. La pregunta sería, ¿cuánto el Estado ha invertido para que estas observaciones puedan ser levantadas? Porque, por ejemplo, de los Uh recursos -huh. directamente recaudados, el 70% se paga en planillas. La Uh -huh. universidad creo que recibe algo de 2 millones al año y no cuenta con el dinero suficiente para poder levantar esos indicadores. ¿El Estado cómo se va a comprometer en esas cosas, en ese Claro, aspecto? el Estado ha invertido más de 1.000 millones de soles en el licenciamiento de las universidades públicas desde el inicio de todo el proceso de la reforma. Ujú. Eh, Sin embargo, el principal problema aquí no es de presupuesto, el problema aquí es de gestión. O sea, si uno revisa los 25 indicadores, se va a dar cuenta que hay muchos problemas de desorganización, de falta de instrumentos de gestión adecuados, de normativa que va contra la ley universitaria. En realidad, los problemas de infraestructura y esto, el Estado ha brindado presupuesto a todas las universidades públicas. Realmente en los últimos años se ha incrementado muchísimo. El problema, como le digo, solamente hay que mirar las cifras para darse cuenta cuánto el Estado está invirtiendo. Incluso ahora el Ministerio de Educación está financiando el apoyo de la UNESCO para toda la educación virtual en la Pedro Ruiz Gallo. Ujú. Entonces, en realidad, aquí no es un problema de presupuesto, es un problema de gestión. Lamentablemente, las dos universidades públicas con licencia negada son universidades que han tenido conflictos internos muy fuertes, disputas de poder, ¿no? De Entiendo que mucha corrupción. La Pedro está en pleno proceso de elecciones, lo cual evidentemente todo ha jugado en contra, a pesar de los esfuerzos de las autoridades, que también hay que reconocerlo, Ujú. ¿no? Pero lamentablemente son problemas de conflictos de muchos años y que esperamos que en realidad este conflicto o esta situación lamentable nos lleve a una reflexión y a un nuevo acuerdo dentro de la comunidad universitaria, ¿no? De la Pedro Ruiz Gallo. Y nosotros como Ministerio de Educación vamos a acompañar todo este proceso. Esto se dice, con esto usted me dice de que la universidad entra en un estado de emergencia, se puede decir. Sí, No van a haber autoridades y no, tampoco entes estudiantiles que puedan representar a los alumnos. no, son dos momentos diferentes, ¿no? Primero, nosotros elaboramos un plan de emergencia y ese plan de emergencia lo aprueba el Ministerio de Educación para que la universidad rápidamente pueda volver a presentarse al proceso de licenciamiento. Con las autoridades que están actualmente, ellos son responsables del plan de emergencia. Si el Ministerio de Educación observa, identifica que hay algún tipo de atraso o de incumplimiento de este plan de emergencia, inmediatamente vamos a declarar en reorganización a la universidad y vamos a cesar a todas las autoridades. Ujú. Entonces, porque tenemos la facultad legal para hacerlo. Entonces, nosotros esperamos e invocamos a las autoridades de la universidad a que ahora sí se pongan a trabajar en el marco del plan de emergencia de la Pedro Ruiz Gallo y de esa forma logremos presentarnos a una segunda vez a un proceso de licenciamiento. Pero en caso el Ministerio de Educación observe algún tipo de incumplimiento por parte de las autoridades, inmediatamente declararemos en reorganización a la universidad. Y esto puede ser de repente en 15 días, 20 días, en cualquier momento que En suceda. cualquier momento podemos No estamos intervenir esperando en que eso, recién a los no 12 meses. de ninguna manera. En el transcurso de los 12 meses, si el Ministerio de Educación identifica algún tipo de atraso por parte de las autoridades en el cumplimiento del plan de emergencia, el Ministerio de Educación interviene de manera inmediata y cesa a todas las autoridades. Hay plazos ya determinados, las autoridades los conocen, pero
se menciona, las autoridades más o menos dicen de que todo esto va en contra de las universidades públicas, lo que hace SUNEDU, porque existe el tufillo de la privatización de la educación superior. Y yo quisiera que los padres de familia tengan un dato muy importante. De las 49 universidades con licencia negada, 47 son privadas y solo 2 son públicas. Eso quiere decir que el proceso de reforma universitaria, al contrario, está yendo en el fortalecimiento de la universidad pública. Si de las 49 universidades con licencia negada, 47 son privadas y 2 son públicas, eso significa que en realidad en el país lo que está ocurriendo es un resurgimiento de la universidad pública. Lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos del Estado, hay 2 universidades públicas que no han logrado pasar esta valla mínima, que son las condiciones básicas de calidad, y que ahora el Ministerio de Educación va a hacer un esfuerzo a partir del plan de emergencia para que finalmente la cumpla. ¿Va a haber una partida presupuestaria para esto? Por supuesto, en realidad siempre va a haber, en la medida en que estos 25 indicadores tengamos que identificar, justamente ahora tenemos una reunión con el señor gobernador, con quien también nos hemos reunido el día de ayer, porque queremos evidenciar de estos 25 indicadores cuáles son de problemas de gestión y cuáles van a requerir algún tipo de presupuesto. O sea, acá el problema, como les digo, no es centralmente presupuesto, acá es un problema de gestión, de gobierno en la universidad. Entonces, nosotros sí esperamos que ahora que vamos a nosotros como Ministerio de Educación intervenir en el sentido de acompañar este plan de emergencia, podamos encontrar los acuerdos dentro de la comunidad universitaria y que cesen los conflictos y las disputas. Se habla de muchos casos de corrupción en la universidad, tanto estudiantil como de autoridades. ¿SUNEDU también va a intervenir en este aspecto? En el sistema universitario desde la reforma del 2014, tú tienes 2 organismos, ¿no? La SUNEDU, que es el organismo que licencia, pero que también supervisa y fiscaliza, y el Ministerio de Educación, que es el ente rector, ¿no? Y que finalmente es el promotor de las universidades públicas. La SUNEDU está permanentemente atenta a todas las denuncias que presenta la comunidad universitaria sobre todos estos casos de irregularidad, como bien señalan, y en algunos casos, evidentemente, ya cuando se trata de delitos vinculados a temas de fiscalía o el propio Ministerio Público, ¿no? Entonces, el sistema universitario tiene las instituciones para velar por situaciones como ustedes lo que están refiriendo, ¿no? ¿Se necesita más rigurosidad en ese aspecto? En realidad lo que necesitamos es que las autoridades de la Pedro Ruiz Gallo y todas las autoridades, todos los grupos que han estado en disputa en los últimos años, cesen, digamos, de boicotearse entre ellos y se pongan a trabajar de manera conjunta, porque lo que han hecho con estas disputas por el poder en la Pedro Ruiz Gallo es poner en riesgo y perjudicar a sus estudiantes. Y ahora, como Ministerio de Educación, tenemos las herramientas legales para ya no permitir que más situaciones de esta naturaleza se vuelvan a dar. Acá tampoco es el hecho de alarmar a las personas, porque las autoridades básicamente están diciendo que van a cerrar las universidades. El mismo gobernador mencionó ayer en algunas declaraciones esta situación. Por favor, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo no va a cerrar de ninguna manera. Así como los estudiantes de la San Luis Gonzaga en Ica siguen estudiando y siguen recibiendo sus clases, la Universidad Pedro Ruiz Gallo y sus estudiantes tienen garantizado la continuidad de sus estudios. El Ministerio de Educación ha venido justamente acá a Chiclayo para poder informar a la ciudadanía, a la población, que su universidad no se va a cerrar. La universidad va a entrar en un proceso de plan de emergencia para volver a presentarse al proceso de licenciamiento. Sí es cierto que se suspenden los exámenes de admisión hasta que la universidad esté licenciada y esperemos que eso sea lo más breve posible, porque en el marco de la pandemia los estudiantes y jóvenes de la región no se vean afectados por las malas decisiones de las autoridades de la universidad. Dentro de estos 25 indicadores estamos hablando, hay algunos que son básicamente de problemas, por ejemplo, con docentes, con calidad de profesionales que dictan las cátedras y también con laboratorios. ¿Por qué llegar a este punto? En realidad, en realidad estas son situaciones que evidentemente la universidad no ha logrado superar en su momento, ¿no? Y esperamos pues que en este segundo proceso de licenciamiento la universidad ahora sí logre finalmente cubrir todas las dificultades que han estado mostrando en la falta de tener documentos de gestión al día, ¿no? En la falta de poder realizar las gestiones adecuadas para tener el presupuesto que les corresponde. Pero en todo caso, como le digo, creo que el mensaje que los padres de familia deben entender es que esto no es un problema presupuestal, estas son condiciones mínimas de calidad. La reforma universitaria ha denegado a 49 universidades, 47 privadas, entonces definitivamente que esta es una reforma que está
más bien garantizando el derecho de los estudiantes a una educación de calidad. Pero justamente con esa educación de calidad también se necesita más dinero. Así es, y por eso el Estado ha invertido más de 1.000 millones en el licenciamiento de las universidades públicas. ¿Sabes cuánto va a ser la partida presupuestaria que va a recibir la Pedro para mejorar estos indicadores? No, en realidad hoy se tiene que publicar el ITL, ¿no? El informe técnico de licenciamiento debe estar colgado hoy porque hoy ya salió en el peruano, y justamente a las 10 de la mañana tenemos una reunión en el gobierno regional porque nosotros como Ministerio de Educación lo que queremos es de una vez definir cuánto, hacer un cálculo preliminar de cuánto es lo que le estaría, digamos, de estos indicadores vinculados a temas presupuestales y cuántos son más que todo temas de gestión que se pueden resolver de una manera muy rápida, ¿no? ¿De repente también van a tener reuniones con los dirigentes estudiantiles? Sí, sin duda. Nosotros en realidad hemos venido para poder tener reuniones con estudiantes, con padres de familia, con autoridades, con docentes. El día de ayer hemos estado en el Consejo Universitario de la Pedro, donde le hemos manifestado de la misma forma que invocamos a su responsabilidad en una situación tan lamentable, tan difícil para todos, pero que esto tendremos que ver como una oportunidad para que esta universidad finalmente se licencie en las mejores condiciones. Han habido muchos casos de denuncias de mafias enquistadas, por ejemplo, en los trabajadores administrativos. ¿También van a intervenir en este aspecto? El plan de emergencia tiene como objetivo el licenciamiento de la universidad. Sí. Todas estas denuncias se van a recoger, pero se canalizan a través de la SUNEDU o en todo caso a través de la Fiscalía. Ha sido una irresponsabilidad llegar hasta este punto por parte de las autoridades. ¿Usted considera que es así? Sin duda, en realidad los principales responsables de esta situación son las autoridades y las gestiones de la Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Sin duda la universidad lamentablemente no ha cumplido estas condiciones básicas de calidad, fundamentalmente por los miembros de su comunidad universitaria, y no solamente quisiera hablar de la gestión, sino de los que actualmente están a cargo, sino también de anteriores gestiones que lamentablemente apostaron en contra de la reforma, torpedearon este proceso, y lamentablemente lo que vemos es un escenario muy parecido a la San Luis Gonzaga de Ica, donde se dieron conflictos entre las autoridades, conflictos entre docentes por acceder al poder, y que lamentablemente pues eso detiene una gestión, ¿no? Entonces, por eso la reunión que hemos tenido ayer con el Consejo Universitario de la Pedro, lo que ha hecho es invocar a todos los miembros del Consejo Universitario a que depongan las disputas, a que bajen, digamos, ya el conflicto y que nos pongamos a trabajar todos juntos, porque finalmente son los estudiantes los por quienes nos debemos. Tienen que empujar todos hacia el mismo lado. ¿Sí? Y ya no podemos estar en disputas políticas por el control de esa universidad. O sea, eso tiene que parar ya.